¿De verdad crees que con trabajar duro basta para cambiar tu vida? Entonces explícame algo. ¿Por qué el albañil que se levanta a las 5 de la mañana sigue endeudado? ¿Por qué la enfermera, el chofer, la maestra, el repartidor, toda esa gente que sostiene al mundo con su esfuerzo incansable, siguen contando cada peso al final del mes? Hay algo muy mal con lo que nos han enseñado. La verdad es que el trabajo duro por sí solo no te hace rico, pero hay una sola práctica diaria, tan sencilla y a la vez tan poderosa, que lo cambia todo. No viene de libros de economía ni de gurús financieros, viene de las leyes invisibles que rigen el universo. Y yo descubrí esto cuando estaba en la ruina, sin estudios, sin un plan y sin esperanza. Debía más de lo que ganaba. No tenía suerte, ningún talento especial. Pero algo pasó, un cambio casi imperceptible, una decisión diaria, que al final redefinió el rumbo de mi vida. Hoy te voy a enseñar esa práctica, pero antes quiero que te preguntes, si la vida que vives hoy es solamente un reflejo de lo que piensas todos los días, ¿qué está diciendo eso de ti? Crecí creyendo que cuanto más trabajara, más éxito tendría. Eso es lo que me enseñaron. Y por muchos años, seguí esa fórmula al pie de la letra. Me levantaba temprano, iba al trabajo, metía horas extra, me esforzaba más que nadie a mi alrededor, y aún así terminaba cada mes con las mismas preocupaciones, las mismas cuentas atrasadas, el mismo vacío. Era como correr en una caminadora, mucho movimiento, pero ningún avance. Y quizás conozcas bien esta sensación. Trabajas duro, das lo mejor de ti, pero al final del día te preguntas, ¿por qué nada cambia? ¿Por qué, a pesar de todo mi esfuerzo, el éxito siempre parece estar solo un paso adelante? La respuesta es desconcertante, pero a la vez liberadora. El esfuerzo físico, por sí mismo, no crea riqueza. Si así fuera, los obreros, las enfermeras, los choferes y muchísimos otros profesionales incansables estarían viviendo vidas de millonarios. Pero eso no es lo que sucede, y no es porque merezcan menos o sean menos capaces. Es porque la vida no solo recompensa el trabajo, recompensa la conciencia con la que trabajas. Todo lo que haces lleva una vibración, una energía, y esa energía define el resultado. Al principio no me daba cuenta de esto. Creía que el universo era injusto, que la suerte elegía a unos e ignoraba al resto. Pero la verdad es que el universo no responde a la acción, responde a la frecuencia que emites mientras actúas. Si trabajas con miedo a perder, perderás. Si actúas con ansiedad, atraerás más razones para preocuparte. Es como intentar sintonizar una estación de radio. Si estás fuera de la frecuencia correcta, por mucho que gires el dial, el sonido siempre saldrá distorsionado. Lo mismo pasa con el dinero, con el éxito, con las relaciones. En ese entonces, yo estaba sintonizado en la escasez. Mi enfoque estaba en lo que me faltaba: tiempo, dinero, oportunidades. Y cuanto más me centraba en eso, más me faltaba. Vivía en reacción, reaccionando a las cuentas, a las deudas, a los problemas. Y cada vez que caía un cheque, ya tenía un destino. Era un ciclo sin fin. Un mes se mezclaba con el siguiente y la sensación de agotamiento se convirtió en la única señal de que seguía intentándolo. Pero llegó un momento en que algo dentro de mí empezó a cuestionarse. ¿Por qué algunas personas parecen prosperar con facilidad, mientras otras se pasan la vida batallando sin llegar a ningún lado? Son más inteligentes, tienen más suerte, trabajan más duro. Empecé a observar y me di cuenta de algo curioso. Las personas más exitosas que conocía no eran las más agotadas, eran las más claras de mente. Sabían lo que querían, creían que se lo merecían y actuaban desde ese estado. Trabajaban, sí, pero el trabajo era una consecuencia de una mente alineada, no un intento desesperado de escapar de la escasez. Ahí es donde se rompe la ilusión del esfuerzo. No es el trabajo en sí lo que transforma, sino la vibración que lo acompaña. Y la mayoría de la gente trabaja impulsada por el miedo. Miedo a perder su empleo, miedo a no tener suficiente, miedo a fracasar. Este miedo crea un campo energético de escasez. Inconscientemente,
Todo lo que tocan se vuelve escaso. Incluso cuando llega dinero se les escurre entre los dedos, porque la mente sigue programada para sobrevivir, no para prosperar. Aprendí esto por las malas. Hubo meses en los que me esforcé más que nunca, pero sentía que el universo se estaba burlando de mí. Siempre pasaba algo. Una cuenta inesperada, un gasto urgente, una reparación necesaria. Era como si el dinero tuviera vida propia y se negara a quedarse conmigo. Hasta que un día, mirándome al espejo, agotado, me di cuenta de lo que pasaba. El reflejo que me devolvía la mirada era de alguien que no creía merecer más. Trabajaba duro porque no creía que merecía que las cosas fueran fáciles. Me sacrificaba porque, en el fondo, pensaba que la riqueza y el esfuerzo eran inseparables. Y aquí es donde muchos tropiezan. Creen que cuanto más sufren, más cerca estarán de la victoria. Pero el sufrimiento no es un trofeo espiritual. No te acerca a la abundancia, te mantiene atrapado en ella. Porque el sufrimiento vibra en la frecuencia de la escasez. La abundancia vibra en la frecuencia de la armonía, la claridad, la fe. Fue solo cuando entendí esto que todo empezó a cambiar. Empecé a observar mis emociones mientras trabajaba. Noté que cada vez que hacía algo por obligación, los resultados eran pequeños. Pero cuando lo hacía con propósito, con entusiasmo, con un sentimiento de contribución, las puertas se abrían sin esfuerzo. Atraía gente, oportunidades, ideas. Y nada de esto pasaba antes, cuando mi único enfoque era hacer más. No estoy diciendo que debas dejar de trabajar. Estoy diciendo que cambies la energía con la que haces lo que haces. Porque si el esfuerzo está guiado por la escasez, solo refuerza la escasez. Pero cuando el esfuerzo está guiado por la visión, se transforma en creación. Piensa esto. ¿Estás trabajando para escapar de algo o para crear algo? ¿Estás intentando pagar deudas o construir libertad? ¿Estás reaccionando a la carencia o respondiendo a la posibilidad? La diferencia es sutil, pero cambia tu destino. Y quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo cambiar mi vibración si estoy lleno de problemas reales? Sé lo que se siente. Yo estuve ahí y te puedo asegurar, el cambio empieza en el instante en que decides dejar de luchar contra lo que falta y empiezas a alinearte con lo que quieres. El esfuerzo es importante, sí, pero sin conciencia es ciego. Y el esfuerzo ciego solo crea más oscuridad. Cuando trabajas con claridad y propósito, el universo trabaja contigo. Y es en ese punto donde lo imposible empieza a parecer lógico y lo inalcanzable empieza a acercarse. Así que, antes de trabajar más duro, piensa mejor. Antes de correr, alinéate. Porque no es la fuerza de tus manos la que construye el futuro, es la dirección de tu mente. Aprendí esto después de años de insistir en empujar contra una pared que solo necesitaba una puerta abierta. Lo que necesitaba no era más esfuerzo, era la frecuencia correcta. Y esa frecuencia nace de la conciencia, la intención y la fe inquebrantable de que ya eres capaz, ya eres suficiente y ya estás en el camino correcto. La ilusión del esfuerzo es creer que la acción por sí sola te salva. La verdad es que solo se vuelve poderosa cuando es guiada por la vibración correcta. Y esa vibración empieza en un lugar tranquilo, dentro de ti, en el momento en que decides que la vida puede y debe ser más que solo sobrevivir. Es en ese instante que el trabajo deja de ser una carga y se convierte en una expresión. Y cuando eso sucede, el esfuerzo deja de agotarte y empieza a elevarte. Todo en el universo vibra. Absolutamente todo. Las montañas, el sonido del viento, la pantalla que estás viendo ahora mismo, el aire a tu alrededor, el pensamiento que cruzó tu mente hace un segundo. Todo es energía en movimiento, oscilando en frecuencias específicas. El dinero también. No es solo papel, metal o números en una cuenta. El dinero es energía condensada, un flujo vibracional que responde a la frecuencia de quienes lo atraen. La ciencia ya ha demostrado que cada partícula de materia vibra, y esta vibración crea lo que percibimos como realidad. Lo que pocos entienden es que el mismo principio rige nuestras vidas emocionales, financieras y espirituales.
Si observas con cuidado, notarás que hay gente que parece vivir en un campo constante de suerte. Surgen oportunidades, los negocios prosperan, las conexiones correctas aparecen en el momento justo. Es como si tuvieran un imán invisible que atrae todo lo que necesitan. Pero no hay magia en esto. Estas personas simplemente vibran en la frecuencia de la abundancia. Sienten, creen y viven como si ya fueran prósperos. Y por esto, el universo responde de la misma manera. Por otro lado, hay quienes viven en la frecuencia de la escasez. Son personas que se levantan preocupadas por lo que pueda salir mal, que se sienten culpables por querer más, que se llenan de miedo al pensar en perder lo poco que tienen. ¿Y qué pasa? La vida confirma esa vibración. Surgen problemas inesperados, las cuentas parecen multiplicarse, las oportunidades pasan desapercibidas, porque el universo no juzga, simplemente refleja. Cuando entendí esto, me di cuenta de que mi realidad no era un castigo, sino un espejo. Cada resultado era una prueba de la frecuencia en la que yo estaba operando. Si mi mente vibraba con ansiedad, atraía más razones para preocuparme. Si vibraba con confianza, las cosas fluían, las ideas aparecían, las personas correctas se cruzaban en mi camino. Era como sintonizar una estación de radio. Por mucho que quisiera escuchar otra canción, mientras estuviera en la frecuencia equivocada, solo escucharía estática. Fue entonces cuando empecé a observar mis propias emociones. Eran mi termómetro vibracional. Cada vez que sentía miedo, sabía que me estaba desconectando de la energía de la abundancia. Cada vez que me sentía agradecido, me daba cuenta de que me estaba realineando con el flujo correcto. Y esto es algo que todos podemos hacer. Solo basta con un momento de atención. Tu estado emocional es tu mapa. Recuerdo una época en la que estaba hasta el cuello de deudas. Mi ingreso anual era de aproximadamente $3,200 y mis deudas superaban los $4,800. Esto no era solo un problema de dinero, era un reflejo vibracional de mi estado. Estaba atorado en un ciclo de carencia, miedo y frustración. Hasta que un día, alguien me dijo algo que nunca he olvidado. Bob, el dinero es solo energía, y la energía es movimiento. Si quieres que fluya hacia ti, necesitas vibrar en la misma frecuencia. En ese momento en particular, la frase no tenía ningún sentido, pero cuando empecé a aplicar el principio, todo empezó a cambiar. Empecé a visualizar el dinero no como algo lejano o escaso, sino como un campo invisible al que podía acceder en cualquier momento. Comencé a percibir el dinero no como una meta, sino como una consecuencia de la frecuencia que mantenía constantemente. En lugar de preguntarme ¿cómo voy a pagar esto?, cambié a preguntar ¿cómo puedo aumentar el valor que ofrezco? Este simple cambio de enfoque me sacó de la vibración de la escasez y me puso en la vibración de la creación. Mira, el dinero es una vibración neutral. No tiene moralidad, no es ni bueno ni malo. Simplemente responde a la intención que lo guía. Cuando le temes, se aleja. Cuando lo respetas y lo entiendes como energía que fluye, empieza a circular de vuelta hacia ti. Es como un río. Si intentas controlarlo, se desborda o se seca. Pero si aprendes a navegar con la corriente, te lleva a lugares que nunca imaginaste alcanzar. Y quizás ya te hayas dado cuenta, hay días en que todo parece conspirar a tu favor. Piensas en alguien y esa persona te llama. Contemplas una oportunidad y esta aparece. Esto no es casualidad. Esto es vibración en alineación. Tu mente es una antena poderosa que constantemente emite señales y recibe respuestas. Cuando vibras con gratitud, amor y confianza, literalmente estás sintonizando tu antena para capturar las más altas posibilidades. Pero cuando vibras con duda, miedo o resentimiento, la señal se debilita y lo que regresa es confusión, retraso y resistencia. El universo no responde a lo que pides con palabras, responde a lo que sientes consistentemente. Puedes decir, quiero ser rico, pero si en el fondo sientes que no lo mereces o que es demasiado difícil, el universo solo escuchará el sentimiento, no las palabras. Es por eso que la práctica más poderosa que puedes adoptar
es observar tu frecuencia emocional durante todo el día. Cuando sientas miedo, cambia tu enfoque. Cuando te caches quejándote, cambia la vibración con un pensamiento de gratitud. Suena demasiado simple, lo sé, pero el poder reside precisamente en la simplicidad. Empecé a practicar esto todos los días, sin excepción. Incluso en mis momentos más difíciles, elegí conscientemente elevar mi vibración. Cuando surgía la preocupación, cerraba los ojos y me visualizaba viviendo con tranquilidad. Cuando las deudas pesaban mucho, imaginaba el alivio de haberlas liquidado. Y algo extraordinario empezó a suceder. Me sentía diferente, más ligero, y esta ligereza se reflejó en mis acciones. Las ideas llegaban con mayor claridad, las personas correctas aparecían, y la vida empezó a organizarse alrededor de mi nueva frecuencia. La vibración es como el lenguaje secreto del universo. Cuando aprendes a hablarlo, todo empieza a responder en armonía. Y lo más increíble es que no requiere esfuerzo físico. Solo exige conciencia. Requiere que mires en tu interior y te preguntes, ¿qué estoy vibrando ahora? ¿Miedo o confianza? ¿Escasez o abundancia? La respuesta a esa pregunta define lo que atraerás. Y cuando comprendes esto, dejas de verte como víctima de las circunstancias y empiezas a actuar como co-creador de tu propia realidad. Porque el dinero, el éxito, el amor y la salud no están allá afuera. Ya están aquí, vibrando, solo esperando que te sintonices en la frecuencia correcta para recibirlos. Esta es la verdadera magia de la vida y empieza dentro de ti. Hubo un día en que todo se me aclaró y al mismo tiempo me resultó profundamente incómodo. Estaba sentado frente a un hombre que, sin rodeos, tomó una hoja de papel en blanco y dibujó una letra A enorme. Me miró a los ojos y dijo, «Bob, este es tu resultado». Y los resultados nunca mienten. Muestran exactamente la vibración que estás emitiendo. En ese instante, me di cuenta de algo que cambió para siempre la forma en que veía la vida. Lo que yo había llamado mala suerte, destino o injusticia era simplemente el fiel reflejo de la frecuencia que yo mantenía internamente. Esa letra A representaba más que números o situaciones. Era un espejo de mi conciencia. En ese entonces, yo estaba vibrando en la escasez. Mis emociones, mis pensamientos e incluso las palabras que usaba llevaban el peso de la carencia. Cuando alguien me preguntaba cómo estaba, mi respuesta era siempre la misma, pues ahí, sobreviviendo. Esa frase, repetida inconscientemente, era un decreto energético, y el universo, obedientemente, me daba más razones para solo estar sobreviviendo. Era una danza invisible entre lo que sentía y lo que recibía. Lo que aquel hombre me mostró con ese simple dibujo fue que todo en la vida es causa y efecto. El resultado que vemos es siempre el efecto. La causa reside en nosotros, en la vibración que emitimos a diario. No hay excepción. Si tu saldo bancario te causa angustia, no es el problema, es el espejo. Si una relación está en crisis, no es un castigo, es el reflejo de la energía emocional que mantienes. Y este entendimiento puede ser doloroso al principio, porque nos quita del papel de víctima y nos coloca en la posición de creadores. Pero también es el momento en que la libertad empieza. Recuerdo perfectamente cómo me sentí aquel día. Fue como si alguien me hubiera quitado un velo de los ojos. Hasta entonces, creía que el mundo era un juego de fuerzas externas, el gobierno, la economía, el jefe, la suerte. Pero lo que aquel hombre me dijo, con esa simple hoja y esa letra A dibujada, fue que el mundo exterior era simplemente un eco de mi vibración interna, y que mientras yo no cambiara el sonido que salía de mí, el eco seguiría siendo el mismo. Esa noche, al llegar a casa, me senté en silencio durante muchas horas. Empecé a observar mis pensamientos, uno por uno, y me di cuenta de lo mucho que estaban cargados de quejas, miedo y culpa. Era como si mi mente estuviera programada para vibrar en la deficiencia. Ya no necesitaba pruebas. El resultado de mi vida ya era la evidencia. Mi trabajo, mis finanzas, mis relaciones, todo reflejaba lo que yo estaba vibrando. Fue entonces cuando entendí el verdadero significado de la frase «Conócete a ti mismo».
No se trataba de filosofía, sino de una ley universal. Conocerte a ti mismo es percibir lo que estás emitiendo. Es tomar conciencia de la energía que estás manteniendo. Porque el universo no entiende de palabras, entiende de vibración. Puedes decir, quiero prosperar. Pero si vibras miedo, la vibración es lo que será escuchado. Y esa vibración inevitablemente se transformará en realidad. Empecé a probar esto en la práctica. Cada vez que algo salía mal, en lugar de culpar a las circunstancias, me preguntaba, ¿qué estoy vibrando ahora? Y casi siempre la respuesta era obvia: inseguridad, impaciencia, desconfianza. Así que cambié mi enfoque. Respiré, visualicé el resultado que deseaba y traté de sentir gratitud como si ya hubiera sucedido. Al principio se sentía forzado, pero cuanto más practicaba, más notaba la diferencia. Era como cambiar la frecuencia de una radio. Gradualmente, la estática interna empezó a transformarse en armonía. Lo que mucha gente no se da cuenta es que el universo no puede entregarte algo que esté fuera de tu vibración. Si estás vibrando carencia, aunque digas quiero abundancia, lo que el universo entiende es carencia. Y te da más de eso. Es cruel, pero es simple. Así como la gravedad no juzga, la vibración tampoco hace distinciones morales, simplemente responde. Recuerdo un momento muy difícil en el que llegué al límite de mis finanzas. Estaba sentado en la mesa, con cuentas desparramadas, y una sensación de impotencia me abrumó. Fue entonces cuando esa imagen de la letra A me vino a la mente. Me di cuenta de que todo este escenario era el resultado de mi vibración. No estaba siendo castigado, estaba siendo reflejado. Lo que llamaba un problema era, de hecho, una invitación a cambiar mi frecuencia. Y eso fue lo que hice. Esa misma noche, en lugar de quejarme, empecé a dar gracias por lo poco que tenía. Agradecí por la luz que estaba prendida, por la comida que aún había, por el techo sobre mi cabeza. Y algo sutil sucedió. Por primera vez, sentí paz. Y esa paz fue el principio del punto de inflexión. Los resultados no cambiaron de un día para otro, pero yo sí cambié. Y cuando cambias tú, el mundo inevitablemente cambia contigo. La vibración es un lenguaje silencioso, pero sumamente poderoso, y siempre es recíproco. Muchos creen que la vida es una serie de casualidades. Yo aprendí que no existe la casualidad, existe la correspondencia. Todo lo que llega a ti está en resonancia con algo dentro de ti. Es por eso que ciertas personas entran a tu vida y otras se van. ¿Por qué algunas oportunidades parecen buscarte y otras te evitan? Es la ley de la vibración en acción, moldeando silenciosamente cada detalle de tu realidad. Podría decir que este descubrimiento fue una revelación profunda, y realmente lo fue, porque me obligó a confrontar una verdad incómoda. Yo era el creador de todo, del éxito y del fracaso, de la prosperidad y de las deudas, de la alegría y de la escasez. Y si pude crear el dolor, también podía crear la cura. La diferencia residía únicamente en la frecuencia que elegía mantener. Este entendimiento me dio algo que ningún dinero podía comprar: el poder de elegir conscientemente la energía que quería emitir. Y a partir de entonces, todo empezó a alinearse. Las personas adecuadas llegaron, las oportunidades se multiplicaron, y la vida dejó de ser una secuencia de reacciones para convertirse en una manifestación intencional. El resultado es siempre un reflejo. La pregunta es, ¿qué estás reflejando ahora? Fue en 1961 cuando mi vida empezó a cambiar, y todo comenzó con algo que parecía ridículo. Estaba completamente perdido. Trabajaba para el Departamento de Bomberos de Toronto, ganaba muy poco, estaba ahogado en deudas y sin ninguna perspectiva real para el futuro. Hasta que un hombre llegó a mi vida y me dijo algo que en ese momento sonó a locura. Me miró con una calma que no entendí y dijo: Bob, si quieres cambiar tu vida, anota lo que deseas en una tarjeta y léela todos los días. Me reí. Pensé que era una completa pérdida de tiempo. Después de todo, ¿cómo podrían unas cuantas palabras escritas en un pedazo de papel cambiar algo tan real como mis deudas? Tenía cuentas que pagar, no sueños que inventar.
pero algo en su voz me hizo intentarlo, quizás porque ya estaba demasiado cansado de intentar todo y siempre fallar. Entonces tomé una tarjeta sencilla, sin entender del todo lo que hacía, y escribí: quiero $25,000. No era solo un número, era una cantidad que parecía absurda para alguien que ganaba $4,000 al año y debía más de lo que poseía. Escribir eso se sintió como una broma, pero de alguna manera una parte silenciosa de mí creyó. Y fue esa chispa la que empezó a encender algo que no sabía que existía: el poder de la decisión emocional. Todos los días, sin falta, leía esa tarjeta. Al principio, las palabras sonaban huecas. Era casi mecánico, como repetir una frase sin sentido. Pero poco a poco, empecé a notar algo sutil. Con cada lectura, la imagen de lo que deseaba se hacía más clara. No solo leía, lo sentía. Empecé a imaginar cómo sería tener ese dinero, qué haría con él, cómo sería la sensación de libertad, alivio y dignidad. Y esa sensación, por pequeña que fuera, empezó a cambiar mi estado interno. Todavía no lo sabía, pero estaba reprogramando mi vibración. Y entonces las cosas empezaron a suceder. Nada de magia, nada de coincidencia. Pero pequeñas oportunidades comenzaron a aparecer, cosas que ni siquiera habría notado antes. Un día, escuché a alguien hablar sobre una empresa de limpieza. La idea parecía mundana, pero en ese momento, algo dentro de mí reaccionó. Pensé, ¿y si empiezo mi propio negocio? No tenía dinero, ni equipo, ni siquiera un plan. Pero tenía una nueva frecuencia vibrando dentro de mí, una nueva visión de mí mismo. Pedí prestado un balde, algunas herramientas usadas, y empecé a ofrecer servicios de limpieza en oficinas. Al principio, los contratos eran pequeños, $10 por aquí, $50 por allá. Pero cada vez que me pagaban, sentía que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Me estaba convirtiendo en alguien diferente. El hombre que, durante años, se creyó incapaz, ahora estaba construyendo algo con sus propias manos. Y lo más sorprendente es que en menos de un año, mi negocio ya estaba generando ingresos de más de $100,000. Este fue el primer gran punto de inflexión en mi vida. Y no fue suerte, fue frecuencia. Esa simple práctica de leer una tarjeta todos los días me había enseñado algo profundo. La mente humana se mueve en la dirección de aquello en lo que se enfoca consistentemente. La repetición de esa frase plantó una imagen tan vívida en mi subconsciente que, sin darme cuenta, empecé a pensar, actuar y decidir como alguien que realmente tenía $25,000. Y cuando tu mente cree, tu cuerpo sigue, tus actitudes cambian y la realidad no tiene más opción que ponerse al día. Fue en este punto donde comprendí el verdadero poder de la fe, no como un concepto religioso, sino como una ley mental. La fe es una vibración de certeza, una frecuencia que le comunica al universo: ya lo tengo. Y cuando esa vibración se sostiene con emoción y persistencia, las circunstancias externas comienzan a alinearse de maneras que la mente racional jamás podría planear. Sin embargo, es importante entender que la tarjeta en sí misma no tenía poder. El poder residía en el acto repetido de creer, de reafirmar todos los días la imagen de un futuro que aún no existía, pero que ya era real dentro de mí. Con cada lectura, mi subconsciente recibía una nueva instrucción, reemplazando el viejo programa de escasez y duda con un nuevo patrón de abundancia y posibilidad. Y algo curioso empezó a suceder. La gente comenzó a tratarme diferente. Era como si percibieran el cambio sin que yo dijera una palabra. Cuando cambias tu vibración, el mundo lo siente. No necesitas convencer a nadie. La energía lo hace por ti. Esta fue la primera vez que entendí el significado de actuar como si. No estaba fingiendo, me estaba alineando. Cada día el hombre que yo era empezó a desvanecerse y el hombre que quería ser se hizo más fuerte. Y cuanto más leía esa tarjeta, más natural se volvía. Ya no era un objetivo lejano, era una identidad. El punto de inflexión no ocurrió de la noche a la mañana, pero era inevitable, porque la vibración correcta siempre encuentra el camino correcto.
Es imposible detener una mente decidida y sintonizada con la frecuencia del éxito. El universo no se resiste a una vibración sostenida de fe y propósito. Y así fue, como una simple tarjeta de papel, escrita con vacilación y leída con persistencia, se convirtió en el puente que me llevó de ser un bombero endeudado a un empresario millonario. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese momento no fue solo el inicio de un cambio financiero, fue el nacimiento de una nueva conciencia. Había aprendido que toda transformación comienza en lo invisible, en la mente. Antes de que aparezca cualquier resultado, tu ser interior debe aceptar la posibilidad. Porque el mundo físico es simplemente un espejo de las imágenes mentales que sostienes con emoción. Esa tarjeta fue el primer paso para que yo comprendiera la ley más poderosa del universo. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y en ese punto, finalmente me había convertido en alguien que creía que era digno. Ese fue el verdadero comienzo de todo. La mente humana es la máquina más poderosa que jamás ha existido, y al mismo tiempo, la más incomprendida. Durante siglos, la gente intentó cambiar sus vidas solo a través de la fuerza física, a través del trabajo constante, a través de estrategias externas, pero casi nadie se dio cuenta de que todo empieza dentro, en lo que piensas de forma repetida y consistente. Me tomó años entender esto. Fue solo cuando empecé a estudiar la mente a fondo y a observar el comportamiento humano que me di cuenta de que el cerebro es como un filtro. No muestra el mundo como es, sino como tú crees que es. Hay una estructura en el cerebro llamada sistema de activación reticular. Es lo que decide a qué le prestas atención y qué ignoras. Es la razón por la que, cuando piensas en comprar un coche nuevo, empiezas a verlo por todas partes. Estos coches siempre estuvieron ahí, pero solo ahora tu mente te permite verlos. Esto sucede porque el cerebro funciona como un radar selectivo. Solo capta lo que está en sintonía con tus creencias dominantes. Lo mismo ocurre con el éxito, con el dinero y con las oportunidades. Siempre han existido, están a nuestro alrededor, pero solo aquellos que vibran en la misma frecuencia pueden percibirlas. Por eso digo, la pobreza y la prosperidad no son condiciones financieras, son estados mentales. Lo que crees que es posible define lo que tu cerebro ve como disponible. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, tu mente filtra todas las posibilidades que podrían demostrar lo contrario. Pero si decides creer que el dinero fluye fácilmente hacia mí, tu cerebro empieza a destacar información, personas e ideas que confirman esta nueva verdad. Y cuanto más refuerzas esta creencia, más se reorganiza tu sistema de activación reticular para apoyarla. Esto es neurociencia, no misticismo. La repetición de un pensamiento es como un sendero abierto en el bosque. Al principio es difícil de cruzar, está cubierto de maleza, es incierto, pero cuanto más lo recorres, más fácil se vuelve caminar. Así es exactamente como los pensamientos construyen conexiones en el cerebro. Con cada repetición, el camino se fortalece, se vuelve más automático, y de repente ya no necesitas intentar pensar en positivo, tu mente simplemente empieza a actuar desde esa nueva programación. La transformación se vuelve natural. Fue este descubrimiento lo que me hizo entender por qué tanta gente falla, incluso después de leer docenas de libros o ver cientos de charlas motivacionales. Alimentan sus mentes con nuevas ideas durante unos días, pero pronto vuelven a sus viejos patrones. El problema no es la falta de conocimiento, es la falta de repetición. La mente solo cree lo que escucha constantemente. El subconsciente se moldea por la constancia, no por la intensidad. Cuando empecé a practicar esto, noté algo extraordinario. Cada vez que leía la tarjeta con mi objetivo, no era solo una afirmación, era un ejercicio neurológico. Estaba literalmente entrenando mi cerebro para reconocer nuevas posibilidades. Y cuanto más leía, más real se volvía dentro de mí. La neurociencia explica que el cerebro no diferencia entre lo que se imagina y lo que se experimenta. Si imaginas algo con suficiente emoción, el cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo. Por eso la visualización es tan poderosa.
Le enseña al cerebro a prepararse para el éxito antes de que éste siquiera ocurra. Empecé a visualizar cada detalle de la vida que quería. Me veía despertando en un lugar tranquilo, manejando el coche de mis sueños, teniendo conversaciones inspiradoras, sintiendo orgullo y gratitud. Al principio parecía solo un juego mental, pero mientras lo hacía diariamente, empecé a notar que el mundo externo se estaba ajustando para alinearse con lo que veía dentro. La gente empezó a aparecer, surgieron oportunidades, ideas que jamás habría notado antes comenzaron a salir a la superficie. No fue coincidencia, era la ciencia de la mente en acción. La vibración interna estaba cambiando la frecuencia de lo que atraía. Y no es que las oportunidades aparecieran mágicamente de la nada, siempre habían estado ahí. Lo que cambió fue mi enfoque, y el enfoque lo es todo. Es el puente entre lo que no se ve y lo que sí, uniendo la imaginación con la materialización. Un ejemplo sencillo de esto está en algo que todos hemos vivido. Cuando uno está enamorado, el mundo se ve más bonito, más vibrante. Notas canciones que antes ni pelabas, ves colores más vivos y sientes una energía distinta en la gente. Nada de afuera cambió realmente. Fuiste tú quien se transformó por dentro. Tu cerebro ajustó su filtro y ahora todo vibra en la misma sintonía que tu emoción principal. Esto es justamente lo que pasa cuando vibras en la frecuencia de la abundancia. El mundo no se mueve primero, tú cambias y después el mundo reacciona. Por eso siempre insisto, el secreto no es trabajar más duro, es pensar correctamente con una persistencia inquebrantable. Lo que piensas le da forma a tu cerebro, y tu cerebro le da forma a tu percepción, y tu percepción, al final, le da forma a tu realidad. Todo empieza en la mente. Cuando entiendes esta secuencia, la vida deja de ser un juego de suerte y se convierte en un proceso consciente. He visto cómo este fenómeno se desarrolla en mí y en cientos de personas más a lo largo de los años. Hombres y mujeres comunes y corrientes que empezaron a aplicar estos principios, de repente descubrieron que lo imposible se hacía posible. Un señor que por varios años había vivido agobiado por las deudas, empezó a escribir que ya era libre financieramente. Repitió esto tantas veces, visualizándolo con una claridad tan vívida que su mente subconsciente comenzó a buscar formas de hacerlo realidad. En poco tiempo, lanzó un pequeño negocio y con la misma disciplina que aplicaba a sus afirmaciones, empezó a actuar con un esfuerzo constante. En menos de 2 años, ya no debía ni un peso. La mente es como tierra fértil, no elige lo que va a brotar. Simplemente te devuelve multiplicado lo que siembras en ella. Si siembras miedo y escasez, cosechas carencia. Si siembras fe y abundancia, cosechas prosperidad. La elección siempre es tuya, incluso si la haces sin darte cuenta. Y la única forma de asegurar que estás plantando las semillas correctas es a través de la repetición. El cerebro es una máquina de aprendizaje continuo, y lo que aprende de forma más efectiva es lo que repites con más frecuencia. Así es como se forman los hábitos, los patrones y los destinos. La buena noticia es que, sin importar dónde estés ahora mismo, es totalmente posible reprogramarlo. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, lo garantiza. No importa cuántos años hayas pasado creyendo en limitaciones, tu cerebro puede ser entrenado para reconocer nuevas verdades. Y esa es la esencia misma de la transformación. Repetir lo nuevo hasta que se vuelva algo natural. Al principio, le pones esfuerzo a tu mente. Después ella te guía. Primero tienes que recordarlo conscientemente. Más tarde, actúa por instinto. Cuando la mente cree, el cuerpo la sigue. Y el universo, en su obediencia, refleja esta nueva vibración. La ciencia y la espiritualidad no son fuerzas opuestas, convergen en este punto exacto. La energía del pensamiento es real, medible e inherentemente creativa. Cada pensamiento es un impulso eléctrico y cada emoción es una onda magnética. Juntos conforman tu campo electromagnético, la señal que le transmites al universo. Y como cualquier señal,
requiere claridad y repetición para ser recibida. Así es como transformé mi propia vida, no por suerte ni por milagros, sino a través de la repetición constante y una conciencia más elevada. La mente humana es un instrumento divino, y cuando aprendes a usarlo no hay límites para lo que puedes manifestar. Todo lo que buscas ya existe en potencial. Tu única tarea es afilar tu enfoque, reiterar el nuevo patrón y permitir que la vibración correcta revele lo que siempre ha estado a tu alcance, porque al final el universo no crea lo que deseas, amplifica aquello en lo que piensas de manera constante. Existe una práctica tan sencilla que la mayoría de la gente la pasa por alto, precisamente porque parece demasiado simple para ser efectiva. Sin embargo, es el cimiento de toda transformación auténtica, la semilla misma de donde florece la prosperidad duradera. Esta práctica implica escribir claramente lo que de verdad deseas y leerlo todos los días, con emoción genuina y presencia plena, hasta que se convierta en una parte intrínseca de quién eres. Esto es exactamente lo que hice cuando escribí en mi tarjeta: quiero $25,000. No tenía idea de cómo podría suceder eso, pero fíjate en esto: el cómo nunca fue el problema. El problema siempre fue cuánto crees de verdad. Una tarjeta de metas es mucho más que un simple pedazo de papel. Es una orden vibracional. Cada vez que lees, sientes y te conectas con esas palabras, estás transmitiendo una frecuencia específica al universo y, lo que es más crítico, a tu mente subconsciente. Empiezas a instruir a tu cerebro para que busque, reconozca y actúe en dirección a lo que deseas. Es como ajustar el GPS de tu mente. De repente, todo lo que antes parecía invisible empieza a aparecer. Surgen oportunidades que hubieran pasado desapercibidas, ideas que parecían imposibles de repente encajan y las personas correctas se cruzan en tu camino. Esto no es pura coincidencia, es vibración, es enfoque, es ciencia aplicada a la conciencia. Pero aquí está el punto crucial. Tienes que sentirlo de verdad. Simplemente leer las palabras de forma mecánica no será suficiente. El verdadero poder reside en la emoción. Cuando lees lo que has escrito y sientes genuinamente como si ya fuera real, tu cuerpo empieza a vibrar en la frecuencia del logro. Tu cerebro, como ya lo ha demostrado la neurociencia, no distingue entre una experiencia real y una imaginada vívidamente. En otras palabras, si puedes sentir la emoción del logro antes de que realmente suceda, estás literalmente instruyendo a tu mente y a tu cuerpo para que se muevan hacia ese estado deseado. Realicé esta práctica todos los días. Leía mi tarjeta por la mañana y por la noche, y poco a poco empecé a notar un cambio significativo en cómo operaba mi mente. El sentimiento de escasez empezó a disiparse y una nueva sensación de certeza comenzó a florecer dentro de mí. Era como si de repente supiera que todo lo que deseaba ya era mío, simplemente estaba en camino. Y esta convicción transformó mi energía. Hablaba diferente, caminaba diferente, tomaba decisiones diferentes. El mundo no había cambiado, yo había cambiado. La gente a menudo me pregunta, ¿pero esto funciona para todos? Y mi respuesta es, funciona para quienes eligen practicar, no solo para entender. Ahí es donde radica el secreto. El conocimiento es, en última instancia, inútil sin aplicación. Puedes ver todos los videos, leer todos los libros, repetir todas las afirmaciones positivas, pero si no las implementas diariamente, nada cambiará fundamentalmente. La práctica es lo que transmuta la teoría en vibración. Es lo que forja el puente entre lo que deseas y lo que experimentas en tu vida. Así que si de verdad quieres cambiar, empieza ahora mismo. Toma un pedazo de papel y anota lo que de verdad deseas. No lo que crees que es posible, sino lo que genuinamente quieres. Sé específico. Dale forma, color, textura y emoción a tu aspiración. Si tu meta es la libertad financiera, escribe algo así: soy libre financieramente y recibo $15,000 al mes con facilidad y alegría. Escríbelo como si ya fuera real, en tiempo presente, porque la mente subconsciente no comprende el futuro ni las promesas. Entiende los estados del ser.
Lee esta tarjeta varias veces al día. Al despertar, antes de dormir y cada vez que sientas miedo o duda. Y no solo la leas, vive realmente ese momento. Cierra los ojos y siente la alegría de haber logrado ya lo que deseas. Imagina a la gente felicitándote. Siente la tranquilidad de ver todas tus cuentas pagadas. Visualízate despertando todos los días con un propósito profundo y libertad. Cuando esta imagen mental se vuelve más familiar que cualquier miedo, es una señal clara de que tu vibración ha cambiado. Y si has llegado hasta aquí y sientes que esto resuena contigo, si estas palabras están moviendo algo profundo en tu interior, entonces aprovecha este momento y suscríbete al canal ahora mismo y dale al botón de me gusta, porque aquí es donde profundizamos juntos. Esto no es solo un video, es un espacio para la transformación. Y cada gesto de intención que pones aquí fortalece tu compromiso con tu propia evolución personal. Lo que logra esta práctica es la reprogramación de tu subconsciente. Y tu mente subconsciente funciona mucho como el piloto automático de tu vida. Dirige tus acciones cuando tu atención consciente está en otro lado. Cuando alteras el programa, consecuentemente, alteras tu camino. Pero recuerda, esto exige una consistencia inquebrantable. En las etapas iniciales, el viejo patrón se resistirá. Te dirá que es una tontería, una pérdida de tiempo, que la vida real no funciona así. Esto es solo el eco de viejas creencias intentando mantenerte atado a tu zona de confort. No le hagas caso. Persiste. Así es como el nuevo patrón echa raíces. Con cada lectura, con cada emoción sentida de verdad, refuerzas la imagen mental de tu nueva realidad. Y de repente, sin siquiera darte cuenta, empiezas a moverte de formas diferentes, haciendo llamadas que antes evitarías, aceptando oportunidades que alguna vez rechazarías, tomando decisiones que antes parecían demasiado arriesgadas. Todo porque tu campo vibracional se ha transformado. Los que te rodean definitivamente lo notarán. Te preguntarán qué ha pasado, por qué te ves más seguro, más sereno, más afortunado. Y quizás simplemente sonrías, porque entenderás que nada mágico ocurrió realmente. Lo que cambió fue tu frecuencia. Empezaste a emitir una señal clara, firme y coherente, y el universo, que siempre responde, empezó a devolverte su equivalente. Esta práctica diaria no se trata solo del papel, ni se trata del número que anotas. Se trata de la identidad que poco a poco empiezas a encarnar cada vez que lees esas palabras. Estás entrenando a tu mente subconsciente para que se reconozca valiosa, capaz y lista para recibir. Y una vez que la mente acepta esta nueva identidad, el mundo entero se ajusta en consecuencia. He sido testigo de cómo la gente se transforma completamente con este hábito. Una vez se me acercó un hombre, contándome que estaba endeudado hasta el cuello, desesperado y sin ninguna esperanza. Simplemente le pedí que hiciera esto, escribiera cuánto deseaba ganar y leyera la tarjeta todos los días, sintiendo de verdad como si ya fuera una realidad. 2 años después, no solo había saldado todas sus deudas, sino que además estaba ganando muchísimo más de lo que jamás se hubiera imaginado. Pero lo que más me impactó no fue el dinero que había ganado, sino el brillo en sus ojos cuando me dijo: «Ahora sí creo que me lo merezco». Esto es lo que logra esta práctica. Te devuelve el profundo poder de creer. Y cuando crees, creas. Porque el universo siempre responde a lo que sientes, no solo a lo que dices que deseas. Por eso, haz de esta práctica tu ritual diario. Aunque parezca sencillo, aunque se vea chiquito, es en las acciones pequeñas y constantes donde ocurren las grandes transformaciones. Y recuerda, cada vez que tienes esa tarjeta en tus manos, no solo estás leyendo una frase, estás afirmándole al universo y a ti mismo que ya eres la persona capaz de vivir esa realidad. Esta es la clave. La vida no cambia porque tú quieras, cambia porque decides vibrar en una frecuencia diferente. Y el primer paso de esa decisión es creer tan profundamente en lo que quieres que ninguna duda pueda alejarte de tu propia fe. Cuando empecé a ganar dinero de verdad, me di cuenta de algo que nunca imaginé que sentiría: miedo. Un miedo callado,
inquietante, disfrazado de ansiedad y duda. Constantemente me preguntaba si de verdad me lo merecía, si no era solo suerte, y si todo no se iría a pique de repente. Era como si, con cada nuevo logro, una voz dentro de mí dijera: «Aguas, esto no es para ti». Y lo curioso es que, cuanto más intentaba callar esa voz, más fuerte gritaba. Fue en ese momento cuando comprendí que el verdadero reto no era alcanzar el éxito, sino mantenerlo. Y mantener el éxito exige algo a lo que la mayoría de la gente le saca la vuelta: un cambio de identidad. Porque el éxito no es solo una meta, es una exigencia de transformación. Te obliga a dejar atrás la vieja versión de quién eras, la persona que contaba cada centavo, que se sentía culpable por querer más, que pensaba que la prosperidad era sinónimo de avaricia. Esa persona no sobrevive en un nuevo nivel de abundancia. Pero por un tiempo me negué a entender esto y, sin darme cuenta, empecé a sabotearme. Derrochaba el dinero, tomaba decisiones impulsivas, invertía sin ton ni son. Me decía a mí mismo que solo era diversión, pero muy en el fondo era miedo. Miedo a convertirme en alguien que aún no sabía ser. Y así es como muchos fracasan, no por falta de capacidad, sino porque inconscientemente luchan por volver al terreno conocido del fracaso. El éxito requiere una nueva estructura mental, y cuando intentas meter una vida nueva en una mentalidad vieja, todo se viene abajo. Y quizás esto te esté pasando a ti también. Tal vez cada vez que las cosas empiezan a ir bien, algo inexplicable te jala para atrás. Prometes que vas a cambiar, haces planes, te sientes emocionado por un rato, y luego todo se repite. Es como si hubiera una línea invisible que no puedes cruzar, y de hecho, la hay. Es el límite interno de lo que crees merecer. No superas este límite con fuerza o esfuerzo, sino con conciencia, porque lo que el miedo realmente quiere es mantenerte en lo conocido, aunque eso conocido sea dolor, deuda o escasez. Lo desconocido asusta, incluso cuando es mejor. Recuerdo claramente una noche, después de una de mis mayores ganancias financieras. Estaba en uno de los clubes más lujosos de Londres, rodeado de gente influyente, riendo, brindando, pero algo dentro de mí se sentía vacío. No me sentía en mi lugar. Era como si hubiera invadido el territorio de alguien más importante, alguien que de verdad pertenecía a ese mundo, y yo solo había sido invitado por error. Esa misma noche, perdí cientos de miles de dólares jugando a la ruleta. Y viendo cómo desaparecían las fichas, sentí un extraño alivio. Fue como si finalmente hubiera restaurado la normalidad de mi vida. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Me sentía más cómodo en el fracaso que en la abundancia. Y eso es exactamente lo que hace mucha gente. Buscan inconscientemente la comodidad de lo conocido, incluso si es destructivo. Me tomó mucho tiempo entender que el éxito trae consigo una soledad peculiar, porque cuando creces, las conversaciones cambian, los ambientes cambian, las prioridades cambian. La gente que antes te entendía, ahora te juzga. Algunos se alejan, otros intentan jalarte de vuelta al patrón viejo. Y si no estás preparado emocionalmente, sentirás la tentación de retroceder solo por seguir perteneciendo. Pero es en este momento donde necesitas decidir: ¿quieres seguir perteneciendo a lo que te limita o quieres convertirte en quien de verdad eres? Crecer duele, y el dolor de crecer es muy parecido al miedo a perder. Pero son cosas completamente diferentes. El miedo a perder nace de la escasez. El dolor de crecer viene de la expansión. Uno te encoge, el otro te transforma. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese miedo era una señal de transición. Era mi yo viejo despidiéndose. Y si me hubiera echado para atrás, jamás habría descubierto lo que había del otro lado. Así que, si ahora sientes miedo, no huyas. El miedo es una invitación. Te está mostrando que te acercas a algo nuevo. Y sí, el éxito te va a retar. Te exigirá pensar diferente, actuar diferente, sentir diferente. Te sacará de tu zona de confort y te obligará a confrontar todo lo que fingías no ver. Tus creencias, tu culpa, tus hábitos autodestructivos.
Pero así es exactamente como ocurre la transformación. Necesité perder para entender que la verdadera ganancia no está en el dinero, sino en la conciencia que lo sostiene. El dinero es energía, y si tu vibración sigue siendo de miedo, no se quedará, se escapa. Pero cuando te alineas con la seguridad interna de alguien que sabe que se lo merece, el dinero empieza a fluir naturalmente. Dejas de perseguirlo y empiezas a atraerlo. El miedo se transforma en respeto, la ansiedad en claridad, y el éxito deja de ser un evento aislado para convertirse en un estado permanente. Y ahí es cuando todo cambia, porque finalmente entiendes que el éxito no se trata de tener más, sino de ser más. El dinero es un espejo que refleja con precisión lo que hay dentro de ti. No crea carácter, lo revela. Por eso, cuando una persona gana mucho dinero sin haber cambiado su estructura mental y emocional, el resultado es siempre el mismo: el colapso. Mira, hay gente que alcanza la fama, la fortuna, el poder, y en poco tiempo lo pierde todo. No porque el mundo fuera injusto, sino porque su yo interior seguía vibrando en escasez, en culpa, en miedo. Es como intentar guardar agua en un florero agrietado. Por más que le eches, todo se escapa. El dinero no amplifica quien te gustaría ser, amplifica quien de verdad eres cuando nadie te ve. Mike Tyson es un ejemplo que ilustra esto de forma brutal. En la cima de su carrera, acumuló más de $300 millones. Era la cara del éxito, la fuerza, el poder. Pero por dentro seguía siendo el niño herido de Brooklyn, tratando de probar su valor a un mundo que lo había rechazado. El dinero llegó antes que la sanación. Y cuando eso pasa, lo que llega como bendición se convierte en una carga. Lo perdió todo, no porque fuera incapaz, sino porque nunca cambió la imagen que tenía de sí mismo. Y la mente, recuérdalo, siempre nos regresa al nivel que creemos merecer. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Oprah Winfrey, una mujer que nació en condiciones casi imposibles, pobreza extrema, abuso, rechazo. Todo conspiraba para que viviera una vida limitada. Pero hizo algo que pocos tienen el valor de hacer. Se negó a ser definida por sus circunstancias. Mientras el mundo decía, tú no puedes, ella se dijo a sí misma, yo sí puedo. Y esa diferencia en el diálogo interno lo cambió todo. No solo construyó un imperio, construyó una nueva identidad. Y es esta identidad la que sostiene todo lo que creó. El dinero, en su caso, no fue un fin, fue una consecuencia natural de la expansión de la conciencia. ¿Notas la diferencia? Ambas tuvieron acceso a las mismas leyes universales. Ambas vivieron momentos de gloria. Pero una intentó mantener una vida nueva con una mentalidad vieja, y la otra se convirtió en una nueva mente capaz de sostener una vida extraordinaria. El dinero en sí no tiene moralidad. Es neutro, una energía que se amolda al recipiente que lo contiene. En las manos correctas se convierte en una herramienta de transformación. En las incorrectas, en un instrumento de autodestrucción. Y lo que define esas manos correctas no es la inteligencia ni el talento, es el nivel de conciencia. Suelo decir que el dinero simplemente amplifica la frecuencia en la que vibras. Si vibras en miedo, te traerá más miedo. Si vibras en gratitud, te traerá más abundancia. Es sencillo pero poderoso, y la ciencia moderna está empezando a confirmarlo. Investigaciones sobre el bienestar emocional y la prosperidad muestran que las personas con un alto sentido de valía personal tienden a crear y mantener riqueza con mucha mayor estabilidad, no porque sean más capaces, sino porque inconscientemente creen que están en armonía con ella. No luchan contra el dinero, no lo persiguen, lo reciben. A menudo, cuando alguien me pregunta por qué no logra mantener el éxito, les digo, porque sigues intentando equilibrar la luz y la sombra con la misma mentalidad que te hizo sufrir. El verdadero crecimiento ocurre cuando integras ambas caras de la moneda, cuando entiendes que prosperar no es traicionar quien fuiste, sino honrar el camino que te trajo hasta aquí. Es reconocer el dolor, pero elegir no dejarte definir por él. Es aceptar el poder, pero usarlo con un propósito. Recuerda esto, el dinero no cambia a las personas, solo quita la máscara.
expondrá tus miedos, tus apegos, tus creencias más profundas. Y es por eso que el autoconocimiento es el cimiento de la abundancia. Porque cuando te conoces a ti mismo, el dinero deja de ser una prueba y se convierte en una extensión natural de tu ser. Dejas de intentar probarle algo al mundo y empiezas simplemente a expresar quién eres. Y si hoy sientes que el dinero te asusta o que quizás no eres digno de él, detente un momento y mira en tu interior. Pregúntate, ¿qué creo realmente sobre prosperar? ¿Veo el éxito como un riesgo o como un derecho natural? ¿Lo temo o lo recibo con los brazos abiertos? La respuesta a estas preguntas define no solo tu saldo bancario, sino la calidad de tu vida. Porque al final, la abundancia es simplemente un reflejo de cuánto te permites recibir, no del mundo, sino de ti mismo. Toma un pedazo de papel. Sí, algo sencillo, algo que puedas tocar. Ahora, imagina que este pedazo de papel podría ser el parteaguas de tu vida, no porque tenga algún poder mágico, sino porque en él pondrás los cimientos para la semilla de tu nueva realidad. Yo hice esto, y este pequeño gesto cambió absolutamente todo. Escribí en él lo que realmente quería, no lo que parecía posible, no lo que otros creían que debería querer, sino aquello que me aceleraba el corazón. En ese momento, apenas me alcanzaba para pagar las cuentas, pero escribí: gano 425,000 pesos al año. Era una suma que me parecía imposible, y quizás por eso mismo era tan potente. Durante semanas, leí esa tarjeta todos los días. Al principio, mi mente se burlaba de mí. Veía esas palabras y pensaba, ¿a quién engaño? Pero poco a poco, algo curioso empezó a suceder. Empecé a sentir, no solo a leer, sino a sentir de verdad cómo sería vivir esa realidad. ¿Qué haría con ese dinero? ¿Cómo sería despertar cada mañana sabiendo que había logrado ese resultado? Y mientras hacía esto, algo dentro de mí se realineó. Fue como si una nueva frecuencia se sintonizara en mi cuerpo. Las ideas empezaron a surgir, las oportunidades aparecieron, nuevas personas se cruzaron en mi camino. Y nada de eso fue una coincidencia. La mayoría de la gente espera que el mundo cambie antes de creer, pero el universo no funciona así. Tienes que creer primero, porque creer es lo que altera tu vibración. Y el mundo físico siempre responde a la vibración, nunca a las palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que el simple acto de escribir es mucho más que una afirmación. Es una decisión energética. Cuando escribes lo que deseas, te estás diciendo a ti mismo: me comprometo con esta visión. Es como si le dijeras al universo: aquí es donde quiero estar, aquí es donde pertenezco. Ahora, tal vez esto te parezca demasiado sencillo. Quizás pienses que escribir en un pedazo de papel y leerlo todos los días no cambiará nada, pero es precisamente su simplicidad lo que lo hace tan poderoso. La mente humana tiende a rechazar lo simple, creyendo que lo que es transformador debe ser complicado. Pero la verdad es que los grandes cambios nacen de pequeños gestos repetidos con fe. La repetición es lo que reprograma. Cuando lees tu tarjeta día tras día, estás alimentando tu mente subconsciente con una nueva imagen, y tu subconsciente es lo que realmente dirige tu vida. A menudo la gente me pregunta: Bob, ¿qué pasa si no creo lo que estoy escribiendo? Siempre respondo: no necesitas creerlo ahora, solo practícalo. Porque el cerebro no diferencia entre lo imaginado y lo experimentado. Solo responde a lo que repites con emoción. Con cada lectura, estás construyendo nuevas vías neuronales, nuevas posibilidades de percepción. Y lo más fascinante es que cuando esta imagen se vuelve más fuerte que el miedo, la realidad empieza a doblegarse ante ella. Dejas de luchar contra las circunstancias y empiezas a atraer lo que está en armonía con tu nuevo patrón mental. Recuerdo a un hombre que se acercó a mí una vez. Era inseguro, ganaba poco dinero y cargaba con el peso de toda una vida, escuchando que nunca llegaría a nada. Le entregué una tarjeta en blanco y le dije: escribe lo que realmente quieres. Se rió, pensó que era una tontería, pero al final escribió: gano 170,000 pesos al mes. Al principio,
Apenas podía leerlo en voz alta, pero decidió apegarse a la práctica. Lo escribió, dobló el papel y empezó a llevarlo en su cartera. Todos los días leía esa tarjeta antes de salir de casa. En poco tiempo empezó a cambiar sus acciones. Pidió un aumento, comenzó un nuevo curso, expandió su negocio. 2 años después me escribió una carta diciendo que estaba ganando 510,000 pesos al mes. Y al final añadió algo que nunca he olvidado. Bob, el dinero fue solo el resultado. Lo que realmente cambió fue quien me convertí. Este es el verdadero poder de la tarjeta. No solo manifiesta algo, te transforma en el tipo de persona capaz de mantener lo que deseas. Con cada lectura, refuerzas tu nueva identidad, y esta nueva identidad empieza a generar comportamientos consistentes. Cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, también cambias cómo te posicionas en la vida. Y el universo responde a esto con precisión matemática. La mente es como una antena. Si vibras en la frecuencia de la carencia, atraerás más carencia. Pero si vibras en la frecuencia de la abundancia, empiezas a percibir oportunidades que siempre han estado a tu alrededor, pero que antes pasaban desapercibidas. Este es el verdadero milagro. No creas algo de la nada. Simplemente cambias lo que eres capaz de ver. Todo siempre ha estado ahí, esperando que te vuelvas compatible. Así que, escribe lo que quieres. Dobla el papel. Llévalo contigo. Léelo por la mañana, por la tarde, por la noche. Y cada vez que hagas esto, siente como si ya fuera real. No solo imagines lo que tendrías, sino cómo te sentirías siendo esa persona. Y si en algún momento dudas, continúa. Porque el acto de continuar es lo que separa a quienes sueñan de quienes logran. Persistir es una forma de fe. Con el tiempo, notarás algo extraordinario. El mundo no cambia de repente, cambias tú. Y cuando tú cambias, el mundo reacciona. La gente empieza a tratarte diferente. Las puertas que antes parecían cerradas se abren, y lo que alguna vez pareció imposible se vuelve natural. Y cuando esto suceda, mirarás ese pequeño pedazo de papel y comprenderás que nunca fue solo una tarjeta. Fue el primer paso para convertirte en quien siempre fuiste capaz de ser. Antes de seguir con tu día, respira hondo y piensa en alguien que necesite escuchar esto. Alguien que quizás esté atrapado en la duda, el miedo o creyendo que ya es demasiado tarde para cambiar. Comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuánto un mensaje sencillo puede transformar el rumbo de una vida. Gracias por estar aquí, por escucharme con el corazón abierto y por permitir que estas palabras encuentren un espacio dentro de ti. Sigue practicando, sigue creyendo, porque el proceso ya ha comenzado. Espero verte en el próximo video, donde daremos otro paso en este viaje de expansión y descubrimiento. Hasta entonces, mantén tu mente en la frecuencia correcta, la frecuencia de quien realmente deseas ser.